Las bolsas de papel me cortaban el pliegue de los codos mientras cruzaba la puerta principal, el peso de las latas y la leche haciendo que mis brazos temblaran. El aire adentro se sentía demasiado quieto, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración mientras yo no estaba. Delfina estaba parada en medio de la sala. No estaba revisando su teléfono, ni doblando la ropa, ni gritando un hola distraído como solía hacer. Estaba esperando. La luz de la tarde se inclinaba sobre su rostro, resaltando la dureza de su expresión, como si el sol mismo se negara a suavizarla. Mamá dijo con voz plana ensayada: «Estoy harta de verte». No paró ahí. Y Ramiro también. Las palabras golpearon más fuerte que las compras, deslizándose de mis manos y cayendo al piso con un golpe sordo. Un frasco rodó por la alfombra chocando contra la pata de la mesita de café. Mi pulso se aceleró en mis oídos. La miré fijamente esperando una sonrisa sarcástica, un sacudón de cabeza, algo que me dijera que había oído mal. Pero sus ojos no vacilaron. Eran firmes, fríos, como si hubiera practicado ese discurso en su mente cientos de veces, antes de decirlo en voz alta. «¿Qué acabas de decir?» Mi voz se quebró demasiado delgada como una bisagra oxidada. «¿Me oíste?» Delfina cruzó los brazos. «Ramiro y yo necesitamos espacio. Privacidad. Siempre estás aquí, siempre vigilando. Es asfixiante. Somos adultos. Merecemos vivir nuestra propia vida sin que estés pendiendo sobre nosotros». Apreté el agarre en las bolsas que aún colgaban de una mano. Mi piel ardía donde el plástico se clavaba, pero no me permití retroceder. «Esta es mi casa», dije midiendo cada palabra. «La compré con mi dinero, pagada al contado. La escritura está a mi nombre». Sus labios se curvaron en algo entre un ceño fruncido y una mueca. Sobre eso murmuró: «Ya la usamos como garantía». La habitación se ladeó. «¿Qué?» Delfina se movió sacudiendo polvo invisible de su manga. «Para el préstamo del negocio». Idea de Ramiro, pero yo estuve de acuerdo. Era la única forma de que el banco nos aprobara. «Deberías estar agradecida, estamos construyendo algo para el futuro. Para la familia». Sus palabras resonaron en mi pecho como metal contra piedra. «Falsificaron algo», susurré. «Porque yo nunca firmé nada sobre esta casa. Mi firma no está en ningún papel de préstamo». Se encogió de hombros como si fuera un detalle demasiado pequeño para molestarse. «Ya está hecho. No puedes cambiarlo ahora». Las bolsas de plástico finalmente se deslizaron de mi brazo. Naranjas se derramaron rodando en círculos irregulares por el piso de madera. Me agaché a recogerlas más para estabilizarme que para salvar la fruta, pero mis manos temblaban. Miré a mi hija, la niña que llevé en mi vientre, la chiquilla cuyo cabello trenzaba antes de la escuela, la joven a la que abracé fuerte cuando trajo a Ramiro a casa por primera vez, y era una extraña. Una extraña que podía pararse en la casa que yo había comprado y hablarme como si yo fuera un equipaje extra. Delfina no retrocedió. Solo añadió: «Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Solo necesitamos que entiendas que es hora de que te mudes». Su voz era calmada final como un juez dictando sentencia. Me obligué a enderezarme, a respirar, aunque mi pecho estuviera apretado. No lloré, no grité. Me quedé entre las compras esparcidas con las palmas vacías y pensé en la escritura guardada en el cajón de mi escritorio arriba. El papel que llevaba mi nombre sin falsificar, sin cuestionar real. Y mientras Delfina se daba la vuelta, ya marcando a Ramiro para decirle que por fin lo había dicho, un pensamiento más afilado cortó la niebla de mi incredulidad. Si ya habían apostado con mi casa, ¿qué más habían hecho a mis espaldas? Después de que Delfina me dejó parada entre las naranjas esparcidas, las recogí despacio una por una, poniéndolas de nuevo en la bolsa rota.
El silencio en la casa era tan pesado que me oprimía las costillas. Llevé las compras a la cocina, las alineé en la encimera y dejé mi mano descansando en el borde del fregadero. El metal se sentía fresco contra mi palma, un pequeño ancla. Mis ojos se desviaron hacia el cajón de arriba donde guardaba la escritura, y a su lado, un manojo de llaves. La imagen de esas llaves me llevó de vuelta años atrás a una mañana de primavera, cuando esta casa no estaba llena de decepciones, sino de esperanza. Recordé parada en la entrada con el sol brillante arriba, sosteniendo las llaves en mi mano. Delfina era más joven entonces, apenas casada, sus ojos abiertos con gratitud. Acababa de firmar los últimos papeles, la tinta, aún secándose cuando le entregué el juego. «Siempre tendrás un hogar aquí», le dije. Mi voz llevaba toda la certeza de una promesa que pensaba que nunca se rompería. Sus dedos se cerraron alrededor de las llaves y su sonrisa iluminó todo el patio. Ramiro estaba ahí también rondando, ya hablando de dónde poner la parrilla, qué color pintar las persianas. Pero yo solo veía su rostro, veía en él a la niñita que construía fortalezas con mantas y me rogaba que leyera solo un cuento más antes de dormir. Ese momento había sentido como una recompensa por años de ahorrar a cuentagotas, por décadas apilando libros en la biblioteca, equilibrando cuentas, saltándome vacaciones. Comprar la casa al contado era más que un techo. Era prueba de que podía darle a mi hija un comienzo que yo nunca tuve. Ahora parada en la cocina tenue, el recuerdo picaba como sal en una herida. Las llaves en mi cajón ya no parecían un regalo. Parecían grilletes atándome a una promesa que ella había torcido en derecho propio. Cerré los ojos y casi podía sentir el peso de ese manojo en mi palma. En aquel entonces se sentía ligero, alegre, como la posibilidad misma. Hoy se sentía más pesado que las bolsas de compras que cargué por la puerta, más pesado que el silencio que Delfina dejó atrás. Pensé en las incontables mañanas que me levantaba temprano, a hacer café, a doblar ropa, a mantener esta casa funcionando, para que ella y Ramiro pudieran enfocarse en su trabajo, su hija, su vida. Pensé en las veces que me hice a un lado, eligiendo el dormitorio más pequeño para mí, diciéndoles que era temporal. De alguna manera lo temporal se volvió permanente y la generosidad se volvió expectativa. ¿Cuándo mi regalo se convirtió en su reclamo? La respuesta estaba en algún punto entre el día que puse esas llaves en su mano y la tarde que me miró como a una intrusa. Era una línea que nunca vi que cruzaran hasta que fue demasiado tarde. Me sequé las manos con una toalla y subí a mi habitación. Abrí el cajón y saqué las llaves. Brillaban débilmente en la luz que se filtraba por las persianas. Las di vuelta en mi mano escuchando el tenue tintineo metálico. Una vez ese sonido significaba seguridad. Ahora resonaba como una campana de advertencia. Las guardé de nuevo en el cajón con cuidado, deliberadamente, como si dejara un peso que aún no estaba lista para llevar. Pero sabía que pronto tendría que cargarlo. Ya no podía ignorar la verdad de que lo que se pensó como refugio se había transformado en propiedad, en palanca, en deuda. Y mientras cerraba el cajón, me pregunté, ¿puede una promesa de refugio sobrevivir cuando se tuerce en derecho adquirido? Los siguientes días pasaron con una pesadez que no podía sacudirme. Me movía por la casa como una huésped que se quedaba más de la cuenta, aunque cada pared y ventana llevara mi nombre en la escritura. Delfina y Ramiro no necesitaban gritar más. Su silencio hacía el trabajo. En la cena puse la mesa como siempre, tenedores a la izquierda, cuchillos a la derecha, servilletas dobladas con esmero, pero nadie lo notó. Se sentaron frente a mí absortos en sus pantallas, desplazando entre bocados.
La conversación pasaba de un lado a otro por encima de mi plato como si yo no estuviera ahí. Cuando hablaba mencionando algo inofensivo como el nuevo jardín del vecino, nadie respondía. Las palabras se disolvían en el aire antes de llegar a oídos ajenos. Más tarde, cuando Solana necesitaba que revisaran su tarea, Delfina dejó la carpeta en mi silla sin pedirlo, sin siquiera mirarme. Era entendido que lo haría. Guía a Solana con paciencia, corrigiendo sus problemas de matemáticas, animándola cuando acertaba. Pero cuando Delfina reapareció, no me agradeció. Solo dijo: «Bueno, ahora todos podemos descansar», como si yo fuera una niñera pagada que había terminado su turno. Cada desaire era pequeño, pero juntos me oprimían como piedras, apilándose más y más alto. Podía sentirme encogiéndome los bordes desgastados, hasta que la mujer que había comprado esta casa empezaba a desaparecer dentro de ella. Una tarde pasé por la sala donde Ramiro se esparramaba en el sofá con su laptop. No levantó la vista mientras decía casualmente: «Tu mamá siempre está en medio estorbando». Me detuve en la puerta. Lo dijo no a mí, sino a Delfina, que estaba sentada supachitar a su lado. Ambos rieron suavemente, no cruelmente, no fuerte, pero suficiente para que mis mejillas ardieran. Me di la vuelta retrocediendo arriba antes de que pudieran ver las lágrimas presionando mis ojos. En mi habitación me senté al borde de la cama agarrando la colcha que había cosido años atrás. Recorrí las puntadas con mis dedos anclándome en el trabajo de mis propias manos. Me decía a mí misma que el silencio era mejor que el enfrentamiento, que la paz valía tragarse el orgullo. Pero la verdad era más pesada, me había convertido en una sombra tolerada solo porque era útil. Por las noches me quedaba despierta escuchando la casa respirar, la risa ahogada que llegaba de la sala, los pasos en las escaleras, que saltaban la parte del pasillo donde mi puerta estaba cerrada. Vivían a mi alrededor, no conmigo. Estaba aquí, pero no incluida. Presente, pero no vista. Era la invisibilidad lo que cortaba más profundo. Ser ignorada después de darlo todo. Ser tratada como si mi presencia fuera un desorden en la habitación. Era una herida que no había anticipado. Los regalos se habían vuelto obligaciones, el amor en trabajo, y mi propia hija había convertido mi generosidad en razón para resentirme. Me levanté y abrí la ventana dejando entrar el aire nocturno. La brisa fresca traía el tenue olor a hierba cortada, un recordatorio de que más allá de estas paredes, la vida seguía intacta por el silencio asfixiante adentro. En algún lugar allá afuera había gente que hablaba con amabilidad, que miraba a Sosuke Koshizawa los ojos, que no borraba, con un encogimiento de hombros, lo que había tomado una vida construir. Me apoyé en el alféizar sintiendo el viento en mi rostro, y supe que la pregunta que había evitado se acercaba más. ¿Cuánto tiempo antes de que el silencio se convierta en borradura? El enfrentamiento ocurrió en una tarde común de miércoles, aunque nada se sentía común para mí. Acababa de dejar mi taza de té cuando Delfina entró en la cocina con los brazos cruzados apretados contra el pecho. Ramiro se quedó unos pasos atrás, su presencia como una sombra sosteniéndola. Mamá, empezó Delfina con voz cortante. «Hemos estado hablando. Esto ya no funciona. Deberías buscar otro lugar para vivir». Las palabras colgaban en el aire pesadas y finales. Ramiro carraspeó añadiendo: «No es personal. Solo necesitamos privacidad, espacio para nuestra propia familia. Has estado aquí lo suficiente». Los miré a los dos parados juntos, hombro con hombro, como un frente unido. Mis manos se quedaron planas contra la encimera, las palmas presionando la superficie fresca como si pudiera estabilizarme. Mi corazón latía fuerte, pero forcé mis respiraciones a venir lentas, parejas. Dentro de mí las emociones rugían. Ira por ser echada de una casa que había comprado.
Dolor porque mi hija hablaba como si yo fuera una inquilina que se quedaba más de la cuenta. Miedo también, porque sabía que una vez que saliera, intentarían cerrar la puerta detrás de mí para siempre. Esperaba de mí misma llorar, discutir, recordarles cuyo nombre estaba grabado en la escritura. Pero en cambio una calma surgió de algún lugar profundo, sorprendiéndome incluso a mí. Exhalé, levanté mis ojos para encontrar los de Delfina y dije solo una palabra. Está bien. El silencio después fue más ruidoso que cualquier argumento. Delfina parpadeó, sus labios separándose como si se hubiera preparado para protestas, no para acuerdo. Ramiro se movió inquieto ajustando su postura como si no estuviera seguro de si el suelo debajo de él aún era sólido. Habían esperado rabia, habían esperado súplicas. Lo que no esperaban era una rendición que no sonaba esa rendición en absoluto. Tomé mi té de nuevo sorbiendo despacio, dejando que el calor calmara mi garganta. Los ojos de mi hija se entrecerraron inquietos. ¿Eso es todo?, preguntó. «¿Eso es todo lo que vas a decir?» «Eso es todo», respondí. Sus brazos se apretaron contra su pecho, el silencio extendiéndose entre nosotras. Ramiro tosió una vez y murmuró. «Bueno, entonces, está resuelto». Pero no estaba resuelto, no para mí. Ese «está bien» no era una retirada, era una promesa a mí misma. Una palabra dicha no en derrota, sino en decisión. No pelearía con ellos en esta cocina. No rogaría por espacio en una casa que se había vuelto más fría con cada día que pasaba. Terminé mi té, enjuagué la taza y la coloqué con cuidado en el escurridor. Mis movimientos eran tranquilos, deliberados cada uno, haciendo a Delfina más inquieta. Su pie golpeaba contra el azulejo. Su voz vino más afilada. No quise decir inmediatamente. «Arreglaremos los detalles. No solo no actúes como si no te importara». La miré una última vez, mi hija que ya no reconocía el peso de los sacrificios que habían construido su base. Mi calma la inquietaba porque no llevaba argumento, no tenía grieta donde meter control. Luego pasé por su lado, dejando la cocina atrás mis pasos firmes, mientras subía las escaleras. En mi habitación cerré la puerta, me apoyé contra ella y sentí la madera fresca contra mi espalda. Por primera vez en años el silencio a mi alrededor me pertenecía. Esa noche acostada despierta entendí que algo había cambiado. No en la casa, ni siquiera en Delfina o Ramiro, sino dentro de mí. Una palabra había cambiado el aire. Una palabra me había recordado que aún tenía el poder de elegir lo que venía después. Y no pude evitar preguntarme, ¿qué poder hay en una sola palabra dicha, sin miedo? La mañana después de mi tranquilo «está bien» la casa estaba llena de una extraña inquietud. Delfina evitó mis ojos mientras empacaba el almuerzo de Solana y Ramiro silbaba desafinado mientras se anudaba la corbata, el sonido hueco en la cocina. Me moví por las habitaciones en silencio, agarré mi bolso y salí por la puerta principal antes de que la pesadez de su presencia pudiera ahogarme. El café de la terminal de autobuses estaba en la esquina de Avenida Revolución y Calle Hidalgo, un lugar que conocía de años. Olía a espresso quemado y azúcar con canela, un consuelo que no sabía que anhelaba hasta que entré. Beatriz ya estaba ahí, sentada junto a la ventana con el cabello recogido, un pañuelo anudado pulcramente alrededor del cuello. Me saludó con la mano cuando me vio su sonrisa cálida y familiar. Me senté frente a ella, el vapor de mi café enredándose entre nosotras. Por un rato no hablamos. Beatriz siempre había sabido dar tiempo al silencio para sentarse antes de hacer preguntas. Finalmente se inclinó hacia adelante, sus manos envolviendo su taza. «Te ves cansada, Rosalina». «¿Qué pasó?» Las palabras brotaron de mí más pesadas de lo que pretendía.
Le conté sobre el anuncio frío de Delfina, sobre la risa descuidada de Ramiro, sobre el peso invisible de ser tratada como una huésped, no deseada en mi propia casa. Mi voz se quebró cuando repetí las palabras exactas de Delfina. Estoy harta de verte y Ramiro también. Los ojos de Beatriz se aguzaron, su expresión pasando de simpatía a algo más cercano a la indignación. ¿Ella te dijo eso? ¿A ti? Asentí, como si yo fuera una extraña rentando el cuarto de sobra. Sacudió la cabeza dejando su taza con un golpe. Si te tratan como a una intrusa, quizás sea hora de que le recuerdes a quién pertenece la escritura. Sus palabras aterrizaron justo en mi pecho. Había estado cargando esa escritura en silencio como un escudo olvidado en un cajón. Laiden había pensado como un documento, nada más. Pero el tono de Beatriz me recordó que era más que papel, era prueba de mi valor, de los sacrificios que había hecho, de la vida que había construido con mis propias manos. Recorrí el borde de mi taza de café. ¿Crees que debería pelear con ellos? Pelear, Beatriz soltó una risa seca. No, eso les da poder. No peleas con hijos que se portan mal. Pones límites. Decides qué permites y qué no. La palabra límites se pegó a mí. Había puesto tan pocos con Delfina, siempre eligiendo la paz sobre el enfrentamiento, siempre diciéndome que la paciencia era la virtud más alta. Ahora esa paciencia me había convertido en un felpudo. Beatriz se inclinó más cerca. Rosalina, pagaste esa casa al contado. Es tuya. No les debes nada. Si quieren espacio, dáselo, pero no a tu costo. Al de ellos. Exhalé mirando por la ventana del café a los autobuses, llegando y saliendo, a los viajeros bajando con maletas listos, para empezar de nuevo en lugares nuevos. El pensamiento me rozó con una extraña emoción. Yo también podía empezar de nuevo. Podía irme, no con las manos vacías, sino con todo lo que me pertenecía. Me volví hacia Beatriz. Si lo hago, si les recuerdo de quién es realmente la casa, ¿cómo se vería eso? Su sonrisa fue lenta, deliberada, casi conspiradora. Se vería como vender. Vender en silencio en tus términos. Imagina la cara que pondrían al entrar y darse cuenta de que el techo sobre sus cabezas ya no les pertenece. Un escalofrío me recorrió, no de miedo, sino de claridad. Por primera vez en semanas, quizás años, sentí el suelo moverse de nuevo bajo mis pies. Sorbí el último sorbo de mi café y asentí dejando que sus palabras se hundieran profundo. Estoy lista para reclamar lo que di tan libremente. Beatriz no perdió tiempo. Esa misma tarde garabateó un nombre y número en el reverso de un recibo del café, deslizándolo por la mesa como un secreto. Es discreto, confiable. Me ayudó cuando vendí el condo de mi hermana después de que falleció. A la mañana siguiente llamé. Una voz calmada respondió presentándose como Ignacio Jiménez. Acordó reunirse conmigo ese mismo día sin demora, sin alboroto. La velocidad de eso hizo que mi pulso se acelerara. Su oficina estaba metida en el segundo piso de un edificio modesto de ladrillo, en el centro arriba de una sastrería y al lado de un viejo despacho de abogados. Adentro la luz era cálida y baja, una lámpara de bronce en su escritorio, brillando contra el panel de madera. Se sentía menos como una oficina de negocios y más como un estudio tranquilo, seguro. Se levantó cuando entré ofreciendo un apretón de manos firme y ojos amables. Señora Vargas, gracias por venir. Por favor, siéntese. Me hundí en la silla de cuero agarrando mi bolso como si llevara mi espina dorsal. Seré honesta, dije. Esto no es fácil para mí. Ninguna venta lo es, respondió doblando sus manos pulcramente en el escritorio. Pero si está aquí es porque ya tomó la decisión. Mi rol es hacerla eficiente, limpia y, lo más importante, privada. Exhalé un aliento que no sabía que retenía.
Eso es exactamente lo que necesito. Tiró una carpeta hacia él. Beatriz mencionó su situación. Antes de avanzar, necesito confirmar una cosa. ¿Tiene la propiedad completa sí a su nombre? Abrí mi bolso y saqué la escritura desgastada en los bordes por años de resguardo. Ponerla en el escritorio se sintió como dejar un arma que había escondido demasiado tiempo. El señor Jiménez ajustó sus lentes y la estudió con cuidado. Golpeó su pluma contra la línea donde mi nombre estaba escrito claro e incontestado. Rosalina Vargas, dueña única. Pagada al contado sin gravámenes, sin deudas. Levantó la vista. Es enteramente suya. La confirmación me golpeó con una oleada de vindicación y tristeza a la vez. Mi casa, mía, y sin embargo me había permitido vivir en ella como si estuviera pidiendo espacio prestado. Seré directo, continuó el señor Jiménez. Esta es una de las situaciones más limpias que he visto. Si lo desea, puedo tener un listado privado listo para mañana. Dado el mercado y con unos compradores en efectivo que conozco personalmente, podríamos cerrar en una semana. La palabra semana resonó en mi mente. 7 días. Después de años mordiéndome la lengua, encogiéndome, todo podía cambiar en un lapso de días. Una semana, repetí. Asintió. Discretamente, por supuesto. No publicaríamos listados públicos. Manejo clientes selectos que prefieren transacciones bajo el radar. Sin letrero de «se vende», sin chismes, solo documentos, firmas y transferencia. Presioné mis manos juntas, el temblor en ellas traicionándome. Y si alguien intenta interferir, mi hija, su esposo, podrían intentar algo. El señor Jiménez se reclinó ligeramente estudiándome. Señora Vargas, pueden gritar, objetar, incluso lanzar abogados al viento. Pero esta casa es suya. Tiene la escritura, la autoridad y el derecho. Mientras usted firme, nadie puede deshacerlo. Su certeza me estabilizó como una mano en mi hombro. Por primera vez en meses me sentí menos como presa y más como una mujer sosteniendo sus propias riendas. Pasamos otra media hora revisando formularios, posibilidades y logística. No firmé nada. Aún solo escuché. Pero cuando me levanté para irme, llevaba más que papeles. Llevaba una nueva resolución. Al salir al atardecer, las luces de la calle parpadeando a la vida, pensé en Delfina y Ramiro sentados cómodos en una casa que asumían siempre sería suya. Si me movía rápido, ¿podría superar sus planes? Esa noche, después de dejar la oficina del señor Jiménez, me senté en mi escritorio con un bloc legal amarillo y una pluma roja. La lámpara proyectaba un charco de luz sobre el papel y en el silencio de mi habitación empecé a escribir. Listé cada artículo en la casa que había comprado con mi propio dinero. No regalos de Delfina. Y Ramiro, no compras compartidas míos. Línea tras línea escribí: sofá de cuero italiano. 2012, recibo archivado en carpeta 3. Juego de cuchillos japoneses 2018, comprados en oferta en la tienda de cocina del barrio. Mesa de comedor roble restaurada a mano antes de mudarme. Lavavajillas instalado la primavera pasada. Cada palabra me anclaba. Podía ver los años apilados detrás de ellas, los cheques estirados, las largas horas en la biblioteca, los ahorros cuidadosos. Nada me había caído del cielo. Cada pieza había sido ganada, elegida, cargada a esta casa por mí. Cuando la página se llenó, tomé la pluma roja y dibujé marcas de verificación al lado de cada ítem. El sonido de la tinta rascando el papel era afilado, casi desafiante. Con cada marca sentía reclamar terreno que había dejado escapar. Me moví por la casa en silencio, cuaderno en mano, escribiendo más mientras iba. El tapete en la entrada mío. El juego de porcelana usado solo en fiestas mío. La colcha doblada en el sofá, cada puntada cosida por mis dedos mía.
En la cocina me detuve ante el lavavajillas reluciente. Recordé cómo Delfina había reído cuando insistí en pagarlo yo misma. No necesitas, había dicho entonces. Nosotros lo cubrimos. Pero presioné mi tarjeta en la mano del dependiente, rechazando. Ahora viéndolo en mi lista, sentí alivio. Si no lo hubiera hecho, habría sido otra cadena que reclamarían. La lista creció más larga. Joyas guardadas en cajas, obras de arte recolectadas en ferias comunitarias, incluso las cortinas pesadas en la sala que había cosido yo misma. Escribí hasta que mi muñeca dolió, hasta que las páginas estaban cubiertas de líneas NEAT y marcas carmesíes. Para cuando dejé la pluma me sentí más ligera. Por semanas había estado encogiéndome, bajo el peso de ser no deseada. Esa noche me recordé que no era invisible. La prueba estaba en todas partes, en madera y tela, en porcelana y acero. La casa estaba llena de mis huellas, mi labor, mi cuidado. Cerré el cuaderno y descansé mi mano en su tapa. Mañana empezaría a empacar los ítems marcados para almacenamiento. Beatriz ya había ofrecido su garaje extra y el señor Jiménez conocía una compañía de almacenamiento de confianza. Paso a paso pelaría lo que era mío de las paredes que asumían. Les pertenecían solo a ellos. Me levanté llevando el cuaderno al buró y miré una vez más alrededor de la habitación. El tocador junto a la pared, la lámpara en la mesa, incluso la colcha sobre la silla. Cada uno tenía una historia, un precio pagado, una razón para reclamar. Al apagar la luz, un nuevo pensamiento me presionó. ¿Qué más debo marcar como mío antes de que me lo arranquen? La luz de la mañana apenas alcanzaba las persianas cuando mi teléfono vibró en el buró. Lo alcancé esperando quizás un recordatorio de la farmacia o una nota de Beatriz. En cambio, la pantalla se iluminó con un mensaje de Delfina. «Puedes cuidar a Solana después de la escuela. Ramiro y yo tenemos reuniones tarde. En el pasado habría tecleado. Por supuesto, sin dudar, reorganizando cualquier plan para que pudieran trabajar sin interrupciones. Habría preparado té, puesto bocadillos y llenado las horas con ayuda en tareas y cuentos antes de dormir, hasta que regresaran. Eso se había vuelto mi contrato silencioso, siempre disponible, siempre útil. Pero el registro de anoche aún estaba en mi escritorio, páginas llenas de marcas rojas que me recordaban lo que era mío. Miré el texto de Delfina, el cursor, parpadeando en la caja de respuesta. Mi pulgar hovered por un largo momento, antes de teclear 2 palabras. No, estoy ocupada. Presioné enviar antes de perder el valor. El mensaje me dejó sin aliento, como si hubiera saltado de un borde. Los puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente la respuesta de Delfina llegó. ¿Ocupada con qué? No respondí. Coloqué el teléfono boca abajo en la mesa, mi pulso fuerte en mis oídos. Mis planes no importaban. Lo que importaba era que había dicho no. Por primera vez en años había rechazado. Esa tarde me moví por la casa con un peso diferente en mis pasos. Cuando la puerta principal se abrió y Solana entró rebotando de la escuela Delfina justo detrás, saludé a mi nieta cálidamente, pero me mantuve alejada de la rutina usual. Los ojos de Delfina se dirigieron hacia mí afilados. «Nos arreglamos», dijo tensa. «Me alegro», respondí, mi tono parejo. La noche pasó bajo un silencio frágil. En la cena, Solana charló sobre un proyecto de ciencia, sus palabras llenando los huecos que Delfina se negaba a puente. Ramiro echaba comida en su plato pretendiendo no notar la tensión, pero cuando Solana subió, se reclinó en su silla y soltó una risa baja. «Finalmente se está volviendo loca», murmuró sin molestarse en bajar la voz. Doblé mi servilleta con cuidado, alisando los pliegues. «O quizás solo la estoy encontrando», dije suavemente. Parpadeó hacia mí, tomado por sorpresa. Luego resopló como para descartarlo. Delfina no rió.
Empujó su plato y se levantó murmurando algo sobre la ropa antes de dejar la habitación. Sola con Ramiro sentí el peso de su mirada. «Has estado actuando extraño», dijo. «¿Extraño?». Incliné la cabeza. «¿Por querer mi propio tiempo?». Su mueca flaqueó. «Siempre estás aquí. Siempre has estado aquí. Es inquietante cuando cambias». Sostuve su mirada hasta que miró a otro lado. Luego me levanté, recogí mi plato y lo puse en el fregadero. Mis manos no temblaron. Arriba me senté en mi escritorio y abrí el cuaderno de nuevo. Las marcas rojas me miraban de vuelta, firmes e inquebrantables. Decir no al cuidado podría parecer pequeño, pero era una grieta en la pared que habían construido alrededor de mí. Una grieta que dejaba entrar luz. Cerré el libro y puse mi pluma encima mis hombros, aflojándose mientras exhalaba. Ellos aún no entendían qué significaba mi silencio, pero yo sí. Verán mi silencio como rendición o como advertencia. 2 días después de mi rechazo firme, el teléfono sonó justo después del desayuno. Casi lo ignoré, pensando que podría ser otro vendedor telefónico. Pero cuando vi el identificador Garrido & Asociados, respondí. «Señora Vargas, vino el barítono estable de mi abogado, el licenciado Garrido. Me temo que tenemos una situación». El aire se apretó en mis pulmones. «¿Qué tipo de situación?». «Un banco del barrio me contactó», dijo. «Marcaron un documento de poder notarial a su nombre. Según este papeleo, usted autorizó a su hija y yerno a usar su propiedad como garantía para un préstamo del negocio». Mi mano se cerró alrededor del auricular. «Eso es imposible. Nunca firmé nada como eso. Lo sospeché. La firma es convincente, pero he visto la suya real lo suficiente para notar las diferencias. Aún así, para protegerla necesito que proporcione una firma fresca notariada para comparación». Me senté despacio en la mesa de la cocina, el grano de la madera nadando ante mis ojos. La voz de Delfina de ese primer enfrentamiento resonó en mi cabeza. Ya la usamos como garantía. Lo había descartado como exageración. Pero no era deliberado. Habían ido tan lejos como para falsificarme en silencio. «Lo haré», dije, mi voz más firme de lo que sentía. «Dígame qué necesita». Garrido explicó los pasos. Para el mediodía estaba en la oficina del notario, en el centro, presionando la pluma al papel con cuidado deliberado, mis trazos firmes, sin vacilación. El notario estampó la página con un sello pesado, el sonido como un mazo, golpeando madera. Más tarde faxeé y envié por correo los documentos a Garrido. En horas llamó de vuelta, satisfacción tejiendo su tono usualmente formal. «El banco ha aceptado su declaración y la comparación notariada. El préstamo intentado ha sido bloqueado. Legalmente su hija y su esposo no tienen derecho a usar su propiedad sin su consentimiento explícito». El alivio me recorrió, pero debajo había algo más oscuro, más caliente. Habían intentado robar mi nombre, mi autoridad, mi identidad misma. No solo falta de respeto, ahora fraude. ¿Habrá consecuencias?, pregunté. «No a menos que persiga cargos», respondió. «Por ahora el asunto se cierra en silencio. El banco marcará la aplicación como fraudulenta, pero a menos que solicite acción adicional, no saldrá de sus archivos». Presioné mi mano contra mi pecho donde mi corazón martilleaba. Resolución tranquila. Sin policía, sin tribunal, sin escándalo. Solo una piedra más en la pared de evidencia que empezaba a construir. Cuando colgué me senté en la mesa por mucho tiempo mirando la luz del sol derramándose por el piso. La casa parecía inalterada, mismas cortinas, mismos muebles, mismo zumbido del refrigerador. Sin embargo, todo se sentía diferente. La gente en quien más confiaba había convertido mi propio nombre en un arma contra mí. Abrí mi cuaderno, el lleno de marcas rojas,
y escribí una nueva entrada al fondo de la página: firma, identidad, autoridad mía. Luego dibujé una línea carmesí debajo lo suficientemente fuerte para dentar el papel. Esa noche Delfina entró en la cocina como si nada hubiera pasado. «Cenamos fuera esta noche», dijo ligera. «No nos esperes despierta». La observé ajustar sus aretes en el reflejo del microondas. No sabía que el préstamo había sido bloqueado. No sabía que su plan ya se había derrumbado en silencio. Y no se lo dije. Que pensara que sus dagas de papel podían cortar. Ya las había visto desmoronarse. Lavé los platos despacio, después de que se fue el agua tibia corriendo por mis manos, y pensé: si se atreven a falsificar mi nombre, ¿qué línea no cruzarán? Era casi el atardecer cuando el golpe sacudió la puerta principal. No un toque vecino, no Solana, olvidando su llave, sino un ritmo afilado oficial que hizo el aire en el pasillo rígido. A través de la ventana vi el destello de luces azules rebotando en la entrada. 2 oficiales uniformados estaban en el umbral. Uno alto con bigote recortado habló primero. «¿Señora Vargas?» «Sí», dije estabilizando mi voz. «Hemos recibido una queja sobre posible abuso de propiedad a adulto mayor. Necesitamos hacerle unas preguntas». Detrás de mí pasos tronaron bajando las escaleras. La voz de Delfina se elevó con urgencia falsa. «Oficiales, gracias por venir. Mi madre está siendo manipulada. No es capaz de tomar decisiones sanas sobre la casa ya». Me volví para mirarla. Su rostro estaba arreglado en una imitación de preocupación, labios fruncidos, cejas juntas, pero sus ojos traicionaban la avidez de alguien que pensaba haber atrapado finalmente a su oponente. Ramiro apareció detrás de ella, brazos cruzados, silencioso pero imponente. «¿Podemos ver documentación de propiedad?», preguntó el oficial de bigote. Sin una palabra subí, saqué la carpeta de mi cajón y bajé. La escritura estaba crujiente dentro de su manga protectora, mi nombre audaz e incontestado en cada página. La puse plana sobre la mesa. La segunda oficial, una mujer con ojos agudos, la estudió de cerca. Miró del papel a mí y luego a Delfina. «Todo aquí parece válido». «Señora Vargas, ¿esta es su propiedad única?» «Sí», dije. «La compré al contado años atrás. Sin gravámenes. Sin copropietarios». Delfina dio un paso adelante, su voz apretándose. Ella no entiende lo que firma. Ha estado confundida, olvidadiza. «Mi esposo y yo». La oficial levantó una mano. «No podemos basarnos en reclamos sin evidencia. A menos que tengan documentos legales que prueben lo contrario, esta casa pertenece únicamente a su madre». El silencio que siguió fue pesado, roto, solo por el tenue siseo de los radios de los oficiales. Ramiro cambió su peso, pero no dijo nada. El rostro de Delfina se sonrojó rojo, sus labios, presionados tan apretados que casi desaparecieron. Doblé mis brazos, los bordes de la calma aguzándose en resolución. Por semanas había sentido su poder presionándome. Ahora, por primera vez, sus mentiras se despojaban ante testigos que importaban. El oficial de bigote cerró la carpeta y me la devolvió. «Señora, no hay base para esta queja. Disculpe la molestia». «Gracias», dije, mi voz nivelada. Los 2 oficiales inclinaron sus sombreros y se fueron las luces azules desvaneciéndose por la calle. La casa cayó en silencio de nuevo, pero no era el silencio de borradura. Era el silencio de victoria. Delfina aún estaba congelada cerca de la mesa, sus puños cerrados. «¿Piensas que esto terminó?», murmuró apenas audible. Guardé la escritura en su carpeta. «No, Delfina. Pienso que esto apenas empieza». Sus ojos se dirigieron a los míos, sorprendidos por la ecuanimidad en mi tono. Ramiro miró al piso, mandíbula apretada, pero no dijo nada. Pasé por su lado, subí las escaleras con pasos medidos
y cerré la puerta de mi dormitorio detrás de mí. Por primera vez, sus acusaciones no me habían sacudido. En cambio, se habían expuesto a sí mismos. ¿Qué pasa cuando sus mentiras dejan de asustarme y empiezan a exponerlos? El día después de la visita de la policía, decidí darme un poco de aire. Pasé la mañana en la biblioteca vagando entre los estantes como solía cuando trabajaba ahí. El silencio me estabilizó. Regresé a casa a media tarde con una pequeña bolsa de compras, esperando encontrar la casa como la dejé. En cambio, un camión de mudanzas estaba retrocedido en la entrada, su puerta trasera enrollada como una boca abierta. 2 hombres en camisas de trabajo llevaban mis sillas de comedor, bajando los escalones del frente. Me congelé. Por un momento pensé que debía estar equivocada, pero luego vi a Delfina en el porche, apuntando y dirigiendo como si fuera la capataz de la operación. ¿Qué creen que están haciendo? Mi voz crujió por el patio antes de que siquiera me diera cuenta de que había gritado. Los hombres vacilaron, uno de ellos cambiando la silla, incómodamente contra su hombro. Delfina giró su expresión agriándose. «Mamá, por favor, no hagas una escena. Solo te estamos ayudando a despejar espacio. No necesitarás todo esto una vez que te mudes». Marché por el camino, mis manos temblando, alrededor de la bolsa de compras. «Ese mobiliario es mío. No tienen permiso para tocarlo». Delfina puso los ojos en blanco, bajando su voz, como si yo fuera la irrazonable. «Son solo cosas, mamá. Las almacenaremos por ti. No te pongas dramática». Dejé la bolsa de compras en el porche con un golpe, me paré frente a los mudanceros y me planté squarely en el camino del camión. «Pónganlo de vuelta adentro. Ahora, si dan otro paso, llamaré a la policía». Los hombres se miraron. Ninguno parecía ansioso por probarme. Lentamente se volvieron y llevaron la silla de vuelta a la casa. El rostro de Delfina se sonrojó carmesí. «Te estás avergonzando». «No, Delfina», dije, mi voz firme pese al martilleo en mi pecho. «Estoy harta de avergonzarme. Esta casa es mía, y todo adentro que compré es mío. Si tú o cualquiera intenta mover siquiera una cuchara sin mi consentimiento, tendré oficiales aquí antes de que parpadees». Los mudanceros estaban inciertos, claramente esperando instrucciones. Delfina agitó sus brazos en frustración. «Sigan, terminen el trabajo». No se movieron. Uno se frotó la nuca. «Señora, quizás deberíamos salir de esto. No nos dijeron que era complicado». «Elección inteligente», dije sacando mi teléfono del bolsillo y sosteniéndolo donde pudieran ver el teclado desbloqueado. «Ahora tomen su camión y váyanse». Los 2 hombres murmuraron disculpas y empezaron a cargar sus correas y almohadillas de vuelta al vehículo. El camión rugió a la vida y se alejó por la entrada, dejando el mobiliario en el césped abandonado, a mitad de mudanza. El silencio cayó excepto por el rugido desvaneciente del motor. Delfina me miró furiosa, puños cerrados a los lados. Ramiro apareció en la puerta, brazos cruzados. «No intervino solo», murmuró bajo su aliento mientras los mudanceros desaparecían por la calle. «Ya tomamos lo importante», dijo. Las palabras me cortaron más afilado que cualquier grito. «¿Qué acabas de decir?» Ramiro se encogió de hombros, sus ojos deslizándose. «Nada, olvídalo». Pero no era nada. El frío que se extendió por mí me dijo que era todo. Miré a Delfina, pero evitó mi mirada, labios apretados. Recogí las sillas arrastrándolas de vuelta adentro, una por una, mi cuerpo pesado pero mi resolución más fuerte. La casa se sentía diferente ahora, no porque el mobiliario se hubiera movido, sino porque algo más había cambiado, algo que aún no podía nombrar. Mientras cerraba la puerta y me apoyaba contra ella, el eco de las palabras de Ramiro
pulsaba en mi mente. Ya tomamos lo importante, que han robado ya y puedo probarlo. El señor Jiménez llamó a la mañana siguiente, su tono brisk pero cálido. Encontré una pareja lista para comprar inmediatamente. En efectivo, les gustaría conocerte hoy. La velocidad me sorprendió, aunque había pedido prisa. Mi mente corrió con imágenes de la furia de Delfina, el murmullo de Ramiro, los mudanceros escabulléndose. Aún así me estabilicé y accedí. Para las 3 estaba sentada en la sala, mi cuaderno cerrado en mi regazo. El timbre sonó. El señor Jiménez entró primero, su traje neat, como siempre, seguido por una joven pareja que apenas parecía en sus 30. La mujer dio un paso adelante con una sonrisa. Señora Vargas. Su voz llevaba una familiaridad que me tiró. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño tidy, sus ojos vivos con energía. Sí, respondí con cautela. Soy Amara Flores. De la biblioteca comunitaria. Me ayudaste con mis ensayos para la beca. El nombre aterrizó. Y de repente la vi de nuevo. 16 años encorvada sobre un montón de libros, masticando un lápiz mientras la guiaba por borradores. Había sido tímida entonces, su voz suave, pero su determinación brillante. Presioné una mano contra mi pecho. Amara Flores. Por supuesto. Te fuiste a... ¿Qué era Northwestern? Rió un poco avergonzada. Sí. Y luego a la Facultad de Derecho. Soy socia en un pequeño bufete ahora. Este es mi esposo, Javier. Javier extendió la mano apretando la mía firmemente. Sus ojos transmitían orgullo en su esposa más que en sí mismo. El señor Jiménez carraspeó suavemente. Ofrecen el valor completo en efectivo, sin demora, sin financiamiento. Pero apenas lo oí. Mi mirada se quedó en Amara. Recuerdos me inundaron de tardes en la biblioteca mostrándole cómo organizar sus notas, recordándole que era capaz de más de lo que creía. «Lo lograste», susurré. Su expresión se suavizó. «¿Por qué creíste que podía? Esta casa se siente como el siguiente paso correcto para nosotros. Queremos un lugar para criar una familia, una base». Las palabras se enredaron alrededor de mí como un eco de mi propio pasado. Había comprado esta casa para Delfina, para su futuro, para su base. Y ahora aquí estaba Amara, que llevaba su gratitud como una antorcha, queriendo construir algo propio dentro de estas paredes. Sentí la tensión en mi pecho aflojarse. Venderle a ella no era solo escape, era continuidad, una especie de legado. La voz de Delfina flameó en mi memoria. Deberías buscar otro lugar. El Snier de Ramiro. Ya tomamos lo importante. Habían convertido esta casa en un campo de batalla. Pero con Amara y Javier, vi sol de nuevo. Vi risas llenando las habitaciones. Vi respeto donde el derecho adquirido había podrido. El señor Jiménez colocó el contrato preliminar en la mesa. Si estás cómoda, podemos proceder a firmas para fin de semana. Miré el papel luego a Amara. Sus manos estaban entrelazadas con las de Javier, su sonrisa, esperando pero no presionando. Asentí despacio. Sí, hagámoslo. Mientras la pareja recorría la casa con Jiménez, me quedé en la entrada, mis dedos rozando el pasamanos. La casa ya no se sentía como algo escapando de mi agarre. Se sentía como algo que deliberadamente ponía en manos de la siguiente generación. Cuando se fueron prometiendo volver para la firma, me quedé en la puerta mucho después de que el auto desapareciera por la calle. La casa aún era mía por ahora, pero ya podía sentirla aflojando su hold, no como pérdida, sino como liberación. Puede pasar la casa a ser tanto liberación como legado. 2 días después de conocer a Amara y Javier, desperté al ring de mi teléfono. La voz de Garrido llevaba un borde que no había oído antes. Rosalina, recibí notificación esta mañana. Su hija presentó documentos alegando que usted es mentalmente no apta para manejar su propiedad.
Adjuntaron lo que parece una evaluación psiquiátrica con su nombre. La sangre se drenó de mi rostro. Eso es imposible, lo sé. La firma en la línea del médico no coincide. Pero el problema es que el banco y la corte aún necesitan verificación. Si no respondemos rápido, podrían estancar la venta. Me senté más recta en la cama, la ira reemplazando el miedo. Habían falsificado mi nombre antes. Ahora intentaban falsificar mi mente misma. Llamaré al doctor Ruiz, dije firmemente. Para media mañana estaba en la sala de espera familiar del doctor Mateo Ruiz, mi médico por más de una década. El olor a antiséptico y jabón de lavanda lingeret en el aire. Shit. Cuando abrió la puerta, sus cejas se levantaron. «Rosalina, ¿te ves bien? ¿Qué te trae con tan poco aviso?» Le entregué la copia que Garrido me había enviado, la evaluación fraudulenta. «Esto. Alegan que soy incompetente». Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba la página. «Esto no es mi letra. Y esta no es mi firma». Levantó la vista firme. «Rosalina, eres una de mis pacientes más lúcidas. Si alguien es competente, eres tú. Necesito prueba», dije. Mi voz no tembló. «La tendrás». Me usheró a su oficina. Hizo unas preguntas rutinarias. Corrió una prueba breve de memoria. Chequeó mis reflejos y vitales. Para el final ya estaba tecleando. Una certificación brillante impresa en papel membretado, firmada y estampada con su sello rojo. La paciente demuestra excelente salud cognitiva, plenamente capaz de manejar sus asuntos. Cuando me la entregó, sentí un surge de fuerza. Este papel no era solo defensa, era un escudo. De vuelta en la oficina de Garrido esa tarde, coloqué la certificación en su escritorio. «Aquí. Archívala hoy». La escaneó rápido asintiendo. «Esto servirá. Y archivaré una denuncia de fraude contra Delfina y Ramiro por someter documentos médicos falsificados. Eso cruza y territorio criminal». Las palabras territorio criminal resonaron en mis oídos como una campana. Por semanas había absorbido sus insultos, sus planes, sus humillaciones sutiles. Ahora la marea giraba no solo a mi favor, sino contra ellos. «Que intenten de nuevo», murmuré. «Cada mentira que dicen solo cava el hoyo más profundo». Garrido me miró con algo cercano hacia admiración. «Estás manejando esto con notable compostura». Sonreí faintly. «Piensan que soy frágil. Olvidan quién construyó el suelo en que están parados». Saliendo de la oficina llevé el sobre como si fuera una antorcha. Afuera el sol de la tarde tardía vertía oro por la plaza del tribunal. Me detuve en los escalones mirando gente pasar, abogados en trajes planchados, padres jóvenes, tirando de niños viejos alimentando palomas. El mundo seguía firme sin molestia. Y yo también. Cuando llegué a casa, Delfina estaba en la encimera de la cocina desplazando su teléfono. Levantó la vista, un rastro de expectativa en sus ojos. Puse mi bolso con cuidado, encontré su mirada y dejé el silencio linger hasta que miró a otro lado. Me habían llamado incompetente. Sin embargo, aquí estaba documentos en mano, más firme que nunca. Cuando me llaman inestable, ¿cómo pruebo que soy la más estable de todos? Era media mañana cuando el golpe vino afilado, oficial, pero más suave que el de la policía. Abrí la puerta para encontrar a una mujer en traje navy, sosteniendo un portapapeles y un maletín de cuero. Su placa brillaba contra la solapa. «Señora Vargas, soy Carmen Ortiz, de Servicios de Protección al Adulto. Recibimos un reporte de posible explotación financiera. ¿Puedo entrar?» Me hice a un lado gesticulando hacia la sala. Mi pulso latía firme, no frenético esta vez. Había aprendido algo estas semanas pasadas, sus mentiras seguirían viniendo, pero el pánico solo les daba poder a esas mentiras. Carmen se sentó cruzando una pierna sobre la otra y empezó a sacar papeles de su maletín.
El reporte alega que fue presionada a vender su casa contra su voluntad, que carece de capacidad para tomar decisiones financieras informadas. Mi mandíbula se apretó. Las huellas de Delfina y Ramiro estaban por todo esto tan seguro como si hubieran firmado la queja. Entiendo, dije parejamente. ¿Le gustaría ver la escritura? Asintió. Saqué la carpeta familiar de mi escritorio poniéndola abierta ante ella. Leyó con cuidado, luego levantó la vista. Su nombre es la dueña única. Sí, siempre lo ha sido. ¿Y la decisión de vender? Mía, dije firmemente. Enteramente mía. Contacté a un agente inmobiliario de mi elección. Aquí está el contrato preliminar. Deslicé los papeles del señor Jiménez por la mesa. La tinta aún estaba crujiente, mi firma audaz y deliberada. Carmen los examinó volteando cada página. Estos parecen ejecutados correctamente, sin cofirmantes, sin autorización externa. Correcto. También he sido evaluada por mi médico, el doctor Ruiz. Le entregué la certificación que había escrito solo días antes, sin preocupaciones sobre competencia. Esta venta no es explotación, es liberación. Sus ojos se dirigieron arriba ante esa última palabra. No burlona curiosa. Me estudió por un momento más, luego puso los documentos NIAT de vuelta en la carpeta. Señora Vargas, de lo que veo, no hay base para este reporte. Ha actuado en su propio nombre con plena capacidad y documentación apropiada. Cerraré el caso como infundado. El alivio me lavó, no el tipo tembloroso, sino el que enderezaba tu espina. Carmen guardó su pluma en su maletín. Desafortunadamente cualquiera puede presentar un reporte. Estamos obligados a seguir, pero reclamos falsos repetidos pueden llevar consecuencias para el reportador. Si pasa de nuevo, recomiendo que notifique a su abogado. Permití una pequeña sonrisa. Créame, lo haré. Se levantó, me dio la mano y se fue con eficiencia profesional. Me quedé en la ventana mirando su auto alejarse, la luz del sol capturando el parabrisas. Detrás de mí la sala estaba tranquila, pero se sentía diferente ahora, menos como campo de batalla, más como terreno reclamado. Cuando Delfina llegó a casa esa noche, sus ojos se dirigieron a la puerta como esperando un escuadrón de oficiales siguiéndome. Pero nada la siguió. Solo silencio. La dejé pasar sin una palabra, porque el silencio ahora no era sumisión, era prueba. ¿Cuántas falsas alarmas antes de que la verdad suene más fuerte que sus mentiras? Garrido me llamó temprano, su voz apretada, cada palabra cortada como si retuviera algo. Rosalina, necesitamos reunirnos en el tribunal esta tarde. Ha habido interferencia. No pedí detalles hasta que estuve sentada frente a él, en la pequeña sala de consulta, las paredes pálidas y desnudas. Deslizó una carpeta manila hacia mí, su mandíbula fija. Su antiguo abogado, el licenciado Valdez, presentó una moción esta mañana para estancar la venta de su casa. La sometió en nombre de su hija, alegando representar sus intereses. La habitación pareció inclinarse. «Valdez. Pero no he hablado con él en años. Me representó cuando compré la casa, nada más». Los ojos de Garrido se endurecieron. «Me temo que ha sido sobornado, Rosalina. Los documentos usan su nombre, pero la petición claramente beneficia a Delfina y Ramiro». Valdez sabe mejor, sin embargo, la presentó de todos modos. Una ola caliente de ira subió en mí. No era suficiente que Delfina hubiera falsificado mi firma, fabricado papeles psiquiátricos llamado reportes falsos. Ahora había desenterrado a alguien en quien una vez confié y lo había vuelto contra mí. Cerré mis manos en mi regazo. Así que incluso los aliados pueden comprarse. La voz de Garrido cortó la tormenta dentro de mí. Anticipé algo como esto. Por eso Jiménez ya preparó una orden de protección. La archivamos hoy para blindar la venta de interferencia externa.
Una vez que el juez firme ninguna moción legítima, o no puede demorar la transferencia. En ese momento, Jiménez entró su corbata aflojada, su maletín, abriéndose con confianza Brisk. Rosalina saludó su tono un bálsamo. Hablé con el secretario. El juez está revisando nuestra petición esta misma hora. Mantendremos esta venta hermética. Miré entre ellos la furia quieta de Garrido y la determinación calmada de Jiménez, y por primera vez en semanas sentí que no estaba parada sola. Aún así, el picor de la traición lingeret afilado. «Piensan que me doblaré», dije, mi voz baja pero firme. «Piensan que seguiré absorbiendo golpe tras golpe porque siempre lo he hecho. Pero no más indulgencia». Garrido asintió despacio. «Bien, agárrate a esa resolución. Es lo que te llevará a través». Las horas que siguieron se desdibujaron en corredores del tribunal, papeles entregados, firmas entintadas con trazos deliberados, el sello de un juez, presionado en órdenes de protección, como un estampado final de autoridad. Cada paso era procedural, pero para mí se sentía como poner ladrillos en una pared entre mí y el caos que Delfina ya había desatado. Para la tarde tardía estaba hecho. Garrido cerró su carpeta con un chasquido decisivo. La orden de protección está en lugar. La venta está blindada. La moción de Valdez está muerta antes de respirar. El alivio se extendió por mí no como liberación, sino como armadura. Cada intento que hacían solo me forzaba a ser más afilada, más clara, menos perdonadora. Mientras salía del tribunal al aire, enfriándose, pasé por Valdez en el pasillo. Me miró culpa destellando en su rostro antes de mirar a otro lado. Por un momento casi lo compadecí, una vez respetado, ahora manchado por un soborno. Pero luego recordé el peso de cada traición que había Borne, y la piedad se volvió a cero. Pasé por su lado sin una palabra, mis tacones cliqueando firmes contra el mármol. Afuera, el sol se hundía abajo pintando los escalones del tribunal en luz ámbar. Los papeles en mi bolso se sentían pesados, pero de la mejor manera, como prueba, como victoria cerca. Aún así, mientras conducía ya a casa, un pensamiento circulaba apretado en mi pecho, cuando incluso los aliados pueden comprarse. ¿En quién confío verdaderamente? La casa ya no era mía en espíritu para cuando Delfina y Ramiro regresaron esa noche. Ya había empezado a cambiar de manos esa tarde, cuando Jiménez finalizó la transferencia, su voz calmada, confirmando que los fondos habían cleared del contrato, sellado la escritura oficialmente firmada. Había estado en la oficina con pluma en mano firme y deliberada, sabiendo que cada trazo no era solo la venta de propiedad, sino el reclamo de dignidad. Para cuando su auto rodó en la entrada, extraños ya cargaban cajas por el umbral. Javier levantó una marcada cocina mientras Samara dirigía mudanceros con autoridad calmada su voz, llenando el aire que solía estar ahogado en tensión. El césped del frente una vez, imagen de estabilidad, ahora parecía un cruce, una vida saliendo, otra entrando. Estaba en el porche, la carpeta de documentos bajo mi brazo, cuando la puerta de Delfina se cerró de golpe y ella estrode hacia mí. Sus ojos se abrieron al tomar los rostros un familiar, llevando cajas por el pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Ramiro vino detrás, su voz afilada. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están en nuestra casa? No retrocedí. Saqué el contrato de la carpeta y lo sostuve el sello en relieve, capturando la luz del sol poniente. No son extraños. Son los nuevos dueños. La casa se vendió esta tarde. La escritura ya no está a mi nombre. El rostro de Delfina se drenó de color. ¿Tú? ¿La vendiste? Sin decírnoslo, sin... Sus palabras se rompieron en tartamudeos. Ramiro dio un paso más cerca a su mandíbula, apretada, manos en puños a los lados. No tenías derecho.
Encontré su mirada parejamente. Todo el derecho. Era mía, siempre mía. Comprada con mis ahorros, mi labor, mis sacrificios. No tuya, no de ella. Amar apareció en la puerta entonces, sonriendo faintly a mí, antes de volverse a Delfina y Ramiro. La cuidaremos bien. No se preocupen. Su presencia cortés pero firme era otro recordatorio de que su reinado sobre esta casa había terminado. Delfina giró hacia mí, su voz quebrándose. Nos tomaste por sorpresa. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿A tu propia hija? Estabilicé mi aliento recordando cada humillación, cada papel falsificado, cada reporte falso. Esto nunca fue sobre irme, Delfina. Fue sobre respeto. Y dejaste de mostrarlo hace mucho. Los mudanceros continuaron pasando cargando cajas marcadas con tinta negra fresca. Javier me dio un asentimiento al pasar reconocimiento quieto de que entendía más de lo que decía. Las lágrimas de Delfina brotaron calientes y súbitas, aunque su ira era más fuerte. Teníamos planes. Construimos una vida aquí. Construyeron una vida en mi silencio, dije, en la asunción de que nunca me pararía, nunca diría no, nunca reclamaría lo mío. Pero silencio no es lo mismo que rendición. Y hoy terminó. Ramiro murmuró algo bajo su aliento, demasiado bajo para captar, demasiado amargo para importar. Su silencio, su complicidad siempre había sido su arma. Ahora parecía derrota. Delfina miró de vuelta a la sala donde los crayones de Solana aún estaban en una taza en el estante. Su voz se suavizó por un momento. ¿Qué hay de Solana ama este lugar? Sentí el dolor en mi pecho, pero no flaqueé. Amará donde sea, tratada con amabilidad. Los niños recuerdan el amor, no las paredes. Los mudanceros llevaron la última caja, y Jiménez se acercó entregándome la copia final del contrato. Su asentimiento fue firme, profesional, el sello del momento. Me volví hacia los escalones, mi bolso ya empacado en el auto. La casa detrás de mí ya no era mía, ni tampoco la carga que se había vuelto. Mientras me alejaba oí la voz de Delfina elevarse detrás desesperada, quebrándose. Pero no me volví. Si el respeto nunca regresa, ¿puede el amor sobrevivir su ausencia? La primera mañana en mi nuevo departamento, desperté al sonido del agua. El lago se extendía justo más allá de mi ventana, su superficie rozada, plateada por el amanecer, sin eco de puertas cerradas de golpe, sin quejas murmuradas, sin ojos mirándome como huésped no deseada. Solo el hush firme de olas contra la orilla. El departamento era modesto, 2 habitaciones, un balcón pequeño, paredes desnudas por ahora, pero respiraba paz. Preparé café en mi taza blanca astillada y lo llevé al balcón. Gansos glideaban en formación arriba, sus alas cortando el cielo pálido. Levanté la taza a mis labios y pensé: esto es mío, todo mío. Los días pronto encontraron su ritmo. Caminaba los senderos del parque cada mañana donde corredores y paseadores de perros asentían ola. Los árboles habían empezado a cambiar sus ramas en llamas con rojo y oro. Mis pasos se sentían más ligeros sin el peso de la desaprobación ajena. Beatriz me convenció de tomar una clase de cerámica en el centro comunitario. Resistí al principio preocupada de que mis manos temblaran demasiado para moldear algo útil. Pero el momento en que la arcilla giró bajo mis palmas, sentí una concentración calmada asentarse sobre mí. Las otras mujeres rieron cuando mi primer tazón colapsó en un bulto ladeado y reí con ellas. Por una vez, no era invisible, no era tolerada, era simplemente parte de algo. Por las noches, Beatriz pasaba con una bolsa de pasteles o una botella de vino tinto. Nos sentábamos en mi balconcito mirando las luces riplear por el lago. Ya no hablábamos mucho de Delfina y Ramiro. Mi ira se había quemado a brasas cálidas, pero no consumidoras. Una tarde, mientras ayudaba a Famara y Javier a
arreglar papeles con Jiménez, descubrí algo inesperado. Amara lo mencionó tan casualmente que casi lo perdí. «Estamos apartando parte de la propiedad», dijo ordenando una carpeta. «Queremos renovar la casita del fondo en una oficina para el grupo de derechos de adultos mayores que hemos apoyado. Se siente correcto. ¿Sabes honrar de dónde vino el hogar?». Parpadeé hacia ella, las palabras hundiéndose despacio. «¿Un grupo de derechos de adultos mayores?». «Sí». Su sonrisa se suavizó. «Será un espacio para consultas gratuitas, talleres, asesoría legal. La gente que necesita ayuda no tendrá que pelear sola». Un calor se extendió por mí tan súbito que tuve que agarrar la mesa. La casa que una vez compré para mi hija, la casa que ella había torcido en arma contra mí, ahora se volvería refugio para otros como yo. Mi regalo reclamado y repurpuesto encontraba un legado más verdadero de lo que jamás imaginé. Toqué la mano de Amara ligeramente. «Eso significa más de lo que puedo decir». Javier dio un pequeño asentimiento. «Es lo mínimo que podemos hacer. Le diste a Amara una oportunidad años atrás. Solo estamos pasando el favor». Salí de su oficina con lágrimas picando mis ojos, pero esta vez no nacían de traición. Eran gratitud, alivio y orgullo. De las cenizas algo mejor se había construido. Esa noche en mi departamento abrí el cajón de mi escritorio. Dentro yacía una sola llave de bronce. Ya no abría la casa en Avenida del Valle, pero la guardaba de todos modos, no por utilidad, sino por significado. Un recordatorio de que la entrada a un hogar o a un corazón se gana con respeto, no se demanda por derecho adquirido. Cerré el cajón gentilmente, giré la cerradura y descansé mi mano en la madera lisa. La llave estaba segura, pero más importante, yo lo estaba. El lago afuera chimeraba bajo la luz de la luna, el silencio firme y verdadero. Por primera vez en años me sentí completa. ¿Puede la sabiduría heredarse verdaderamente, o debe cada alma ganarla en el fuego?